So I don't have to. Okay. All right. Ahí está bien, entonces. Buenos días. Buenos días y gracias. Bienvenidos a la segunda jornada de SIPConnect 2024, realizada por la Sociedad Interamericana de Prensa. Tuvimos ayer un primer día con una agenda muy nutrida, se extendió con dos presentaciones breves, pero importantes, que no estaban en el programa, sobre la cobertura de las elecciones en Venezuela, iniciativas de El Pitazo y de Conectas con Carlos Huertas y César Batis, elecciones que han obviamente concitado muchísimo interés para el 28 de julio. Tenemos hoy también una jornada bastante intensa y con nuevamente expositores de muy alto nivel para tratar temas muy importantes, y avisarles que mañana, viernes, todavía tenemos una actividad. Vamos a empezar un poquito más tarde, desayunamos a las 10 y a las 10:30 va a haber dos bases que van a llevar a quienes quieran, a quienes les pido en ese caso que se registren con Marta Estrada para visitar Telemundo, NBC Telemundo. Nos recibirá allí el vicepresidente ejecutivo, y luego la directora de Digital, la directora Marta Planels, va a ofrecer una presentación sobre la cobertura de la Convención Republicana y cómo integró Telemundo la televisión con sus plataformas digitales, que va a ser muy interesante. Después, los estudios son muy lindos y nos van a hacer un tour de los estudios para finalizar luego poco después del mediodía. Para hacer un recap de las presentaciones de ayer, tuvimos a la mañana un panel muy interesante de Daniel Coronel, presidente de Univisión Noticias, con los desafíos del periodismo digital en términos de credibilidad y verosimilitud. Una muy interesante presentación de Daniel sobre la capacidad de los lectores para identificar noticias falsas en un contexto de discurso público contaminado por la desinformación. Alex Mena, el editor ejecutivo del Miami Herald, puso énfasis en la necesidad que tiene el periódico para ocuparse y enfocarse de manera mucho más profunda y comprensiva en los problemas que preocupan a la comunidad y la importancia de la información local. Michael Greenspan, director global de licencias e innovación impresa en el New York Times y expresidente de la CIP, habló sobre la transformación digital del diario. Y el negocio, dijo Michael, se parece mucho más actualmente a Spotify y a Netflix que a una empresa periodística tradicional. Luego, Alejandra Brambilla, de Google News Initiative, habló sobre unas actualizaciones de lo que están haciendo, y también, como había anticipado antes, anunciamos la segunda etapa del programa de transformación digital que lleva adelante la CIP con el apoyo de Google News Initiative y la ejecución de Mark II Group. Acá tenemos a Ezequiel Arbusti, gusto verte, Ezequiel. Y Mauricio luego hizo una presentación sensacional, fantástica, sobre la creación de medios de nueva generación, y mencionó entre ellos a Semaphore, una startup global de noticias liderada por Ben Smith, ex New York Times, y Gina Chua, que es la directora ejecutiva, estuvo en un Zoom y se refirió
en una presentación bien provocativa a las innumerables posibilidades que presenta la inteligencia artificial para el periodismo. Luego, Miguel Ángel Oliver, el presidente de EFE, habló sobre los desafíos para la transformación digital en la Agencia Española de Noticias y habló sobre el tema del plantel de EFE y la necesidad de incorporar elementos más jóvenes en su plantel. Después del almuerzo tuvimos una presentación muy interesante sobre estrategias de monetización por parte de Gastón Serralta, cofundador y CEO de Dos Unos, y luego José Zamora, hijo de Chepe Zamora, preso en Guatemala, editor y fundador del periódico, y Eliezer Budasov, presentador y editor del Hilo Podcast, y quien está encargado de todos el desarrollo de los podcasts en Radio Ambulante, una presentación fascinante sobre el tema del audio. Y Eliezer habló de, bueno, el podcast como un elemento que, a pesar de que ha sido sobresaturado, está para quedarse, ¿no? Y la importancia del periodismo en profundidad y de calidad en este tipo de formato. Claudia Báez, directora de Cuestión Pública, nos maravilló con la presentación sobre la adaptación del periodismo digital a las redes sociales y las nuevas audiencias, y además cómo complementar la cobertura de la coyuntura con investigación, ¿no? Que lo están haciendo de manera pero muy novedosa e innovativa en Cuestión Pública. Y bueno, y cómo su medio utiliza la inteligencia artificial de manera novedosa. Yamila Escala de Storyful, más tarde, habló sobre el tema de los videos en redes sociales, narrativa e ingresos. Planteó claramente la inteligencia artificial, dijo, es una herramienta, no una estrategia. Cerramos con Alfredo Carvajal de National Public Radio, Eduardo Huertas de Conectas y Ewald Schanferberg de Armando.info, que nos habló sobre Alex Saab y las investigaciones que ha hecho Armando Info, que terminaron en un documental importante de Frontline de la PBS. Hablaron sobre el tema de la cobertura de impacto en el ecosistema digital. Carlos Eduardo presentó un decálogo interesante sobre qué es lo que tiene que hacer el periodismo en ese sentido. El segundo día de conferencia también tiene un grupo de expositores importantes y vamos a explorar también la intersección entre la inteligencia artificial y el periodismo. Vamos a hablar de desinformación. Comenzamos ahora con Rodrigo Santos, de Dos al Cubo, de Argentina, que va a presentar sobre inteligencia artificial en las redacciones, riesgos y posibilidades. Luego seguiremos en Zoom, lamentablemente no pudo estar acá, Álvaro Liuzzi, que es consultor de medios, y va a hablar sobre una nueva guía de periodismo, inteligencia artificial en redacciones 5G, estrategias para integrar la inteligencia artificial en los medios. Luego tendremos a Eduardo Secchiotti de Chequeado y a Laura Sommer de Fact Chequeado, que darán ejemplos sobre el uso de la tecnología para combatir la desinformación, tema importantísimo. Vamos a hablar también de lo que está ocurriendo en este país en los meses previos a una elección presidencial importante para el futuro de Estados Unidos. Y luego tendremos unos minutos de Adrián Pino del Proyecto Desconfío, hablando sobre la cuarta cumbre sobre desinformación que organiza Proyecto Desconfío en sociedad con la CIP y la Fundación para el Periodismo de Bolivia. Durante la tarde estará Ismael Nafría, un gusto tenerlo con nosotros. Nuevamente estarán Mauricio Cabrera con él, ofrecerán insights sobre el arte del newsletter, y luego el CEO de Infobae, Daniel Haddad, hablará sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa
en la evolución del periodismo. La jornada luego continúa con presentaciones sobre inauguración y disrupción en los medios, con David Sancha de Shallock y el uso de AI con Carlos Ardila de Protect Media. Y luego cerraremos la jornada con Ismael Nafría nuevamente sobre cómo integrar engagement y modelo de negocios y producto en los medios, ¿no? En fin, nuevamente, gracias y también agradecer a Marta Ramos por su excelente conducción y moderación del día de ayer, y hoy también la tendremos con nosotros. Damos paso a Rodrigo y nuevamente para la visita a Telemundo mañana, los que van a asistir, les pido que se registren con Marta Estrada en la mesa de entrada. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Espero que hayan tenido un buen desayuno. Ahora sí. Nosotros los sub-50 ya sin lentes no podemos estar. Antes que nada me gustaría agradecer a toda la audiencia, los aquí presentes, especialmente a la CIP por la invitación, ¿sí? El recorrido que vamos a hacer en el día de hoy es el uso de la inteligencia artificial generativa en redacciones. ¿Cuáles son los riesgos y las posibilidades que pueden abrirse en los newsrooms del mundo? Bien, la inteligencia artificial dejó de ser un término de ciencia ficción, ¿sí? Me gustaría empezar la presentación con una frase de una vieja canción en Argentina que dice: el futuro llegó hace rato, ¿sí? Estamos viendo que la inteligencia artificial viene desarrollándose ya hace muchos años, ¿sí? En más de 7 décadas. Entre sus múltiples aplicaciones, la inteligencia artificial generativa emergió como una de las más transformadoras, ¿sí? El lanzamiento de ChatGPT, ¿sí? Ya OpenAI venía trabajando en sus modelos de inteligencia artificial generativa con GPT, pero a partir de ChatGPT inaugura, ¿sí?, una interfaz para que el usuario pueda conversar con la máquina, ¿sí? Esto fue un breakthrough súper importante, ¿sí?, donde se permitía ahora la conversación fluida y natural, ¿sí?, entre humanos y máquinas. Pero no solo OpenAI viene trabajando hace años en desarrollos de inteligencia artificial. También tenemos la iniciativa de Google Gemini, ¿sí?, que hablaron en el día de ayer. Tenemos Llama 2, ¿sí?, de Meta. Y también tenemos a Titan de Amazon, ¿sí? Bien, vamos a pasar de vuelta. Bien, hace poco más de un año vimos las primeras pruebas, ¿sí?, de texto a video. No sé si alguno de ustedes lo recuerdan, un Will Smith medio transformado, monstruoso, comiendo espaguetis, ¿sí? Solo un año después, ¿sí?, OpenAI rompe el mercado, ¿sí?, en febrero de este año al presentar Sora, ¿sí?, una aplicación con capacidad de transformar texto a video, ¿sí? ¿Y por qué capacidad para el asombro? Porque realmente a partir de un texto, acá tenemos el prompt que utilizó OpenAI, dice: un trailer de la película que presenta las aventuras del hombre espacial de 30 años con un casco de motocicleta tejido en lana roja, cielo azul, desierto salado, estilo cinematográfico filmado en película de 35 milímetros y colores vivos.
y podemos ver el resultado es realmente asombroso. Se han lanzado otros videos, ¿sí? Pero realmente es, a mí en particular, me impactó profundamente, ¿sí? Esta capacidad de interpretación que tiene la inteligencia artificial generativa desde textos a videos. Acá tenemos otro ejemplo. En el prompt dice una camada de cachorros de Golden Retriever jugando en la nieve, sus cabezas emergen de la nieve cubiertas por ella, ¿sí? Fíjense la fidelidad que tiene, ¿sí? Hace muy poco tiempo, hará 6, 7 meses atrás, podíamos ver imágenes generadas por inteligencia artificial donde veíamos personas tal vez seres humanos no tan naturales, ¿sí? con 6 dedos o 4 dedos, y rápidamente esos errores, esas fallas que iban teniendo, fueron evolucionando en una velocidad impactante. Y me gustaría presentar un caso, ¿sí? Que es el caso de Toys R Us, que es la primera marca importante que genera un comercial realizado íntegramente con inteligencia artificial generativa. Ever wonder how Toys R Us and Geoffrey the Giraffe came to be? The son of a bike shop owner, Charles Lazarus, had a vision that would go on to change toy stores forever. Toy store there is. I don't wanna grow up, 'cause maybe if I did, I wouldn't be a Toys R Us. Obviamente, ¿sí? Este tipo de publicidades está abriendo un enorme debate, ¿sí? En el mundo del marketing, ¿sí? Hasta qué punto, ¿sí? Utilizar la inteligencia artificial generativa para poder procesar, para poder producir este tipo de productos. Y hablábamos recién de la velocidad de desarrollo que está adquiriendo últimamente la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Y la curva de innovación se acelera dramáticamente, ¿sí? Acá en este gráfico es súper interesante porque es un muestreo de las aplicaciones generadas con inteligencia artificial generativa, ¿sí? Han florecido una enorme cantidad de aplicaciones que trabajan sobre texto, video, research, ¿sí? Modelos de 3D, imágenes y también para codear, ¿sí? En 2 al cubo nuestros desarrolladores escriben el código y en algunas ocasiones lo pasan por a lo mejor ChatGPT o alguna otra inteligencia artificial generativa y les genera, ¿sí? Mejoras en el código escrito. Bien, y ahora, ¿todo esto a qué nos lleva? A que hay un enorme impacto de la inteligencia artificial generativa en casi todas las ramas de la industria, ¿sí? Como puede ser, los servicios financieros, ¿sí? Salud y ciencias biológicas, la industria automotriz, las telecomunicaciones, los viajes, la energía y, por supuesto, también los medios de comunicación. Estamos ante lo que, en mi opinión, el filósofo tecnológico Alejandro Piscitelli denomina compuertas evolutivas, ¿sí? Son válvulas o cremalleras unidireccionales del decurso evolutivo e histórico, ¿sí? Cada vez que una de ellas emerge, su ventaja comparativa es tan grande que ningún sistema que carezca de ellas podría subsistir a su lado sin ser canibalizado o parasitado,
¿cierto? Y esto ya lo hemos visto solo 20 años atrás con la irrupción de Internet y cómo cambió todo el juego de la gran parte de las industrias y de nuestra vida diaria, de nuestro día a día. Me gustaría hablar un poquito sobre la inteligencia artificial generativa. Hicimos un pequeño ejercicio y le preguntamos a ChatGPT qué es la inteligencia artificial generativa. ¿Qué nos respondió? La inteligencia artificial generativa se centra en la creación de modelos y algoritmos capaces de generar contenido nuevo a partir de datos existentes, ¿sí? Estos modelos pueden crear texto, video, imágenes, música, videos, pero fundamentalmente es la generación de nuevo contenido a partir de lo que ya está escrito, creado o generado, ¿sí? Y voy a hacer un breve repaso sobre los componentes y las técnicas de la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Por un lado, utiliza el aprendizaje automático o machine learning, esta capacidad que tienen las máquinas para ir aprendiendo recurrentemente de lo que se va generando. Redes neuronales, ¿sí? Que asemejan el funcionamiento del cerebro humano para poder interpretar, ¿sí? Y poder elaborar distintas outputs en función de lo que se ingresa. El procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? El procesamiento del lenguaje natural también permite, ¿sí? La interpretación por parte de la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Del lenguaje humano y permite las conversaciones más naturales. Esto lo hemos visto en la última presentación de ChatGPT 4o, que es la última versión, en la cual fue realmente asombroso cómo la conversación era realmente fluida, podían interrumpir, la inteligencia artificial podía recalcular en cuestión de segundos y generar esta conversación natural. Por último, tenemos la visión por computadora, la capacidad de las máquinas de poder interpretar lo que ven a partir de un video o de una cámara de fotos o una cámara de video, ¿no es cierto? Eso también tiene aplicaciones súper interesantes que también OpenAI presentó, sobre todo para las personas no videntes, ¿sí? Y cómo los pueden ayudar a interpretar el mundo. Y ahora nos vamos a meter un poco en lo que es la inteligencia artificial generativa y el periodismo y cuáles son los riesgos que encontramos en este campo, ¿sí? Por un lado, problemas éticos, ¿sí? Hace un tiempo se descubrió que Sports Illustrated había generado una gran cantidad de notas creadas por inteligencia artificial, pero no solo eso, estaban firmadas por un perfil falso, ¿sí? Eso nos trae enormes problemas éticos que tenemos que tratar de resolver. Otro de los problemas que puede traer la inteligencia artificial generativa son los plagios masivos, ¿sí? En un estudio de NewsGuard se descubrió que 72 sitios habían plagiado, ¿sí? Contenido de CNN o de New York Times, tomando ese contenido, reescribiéndolo, reempaquetándolo, con el solo propósito de generar mejores resultados en las páginas de resultados de búsqueda o generar contenido clickbait, ¿sí? En función de eso, hace muy poquito, a principios de marzo, Google en su última actualización, el March Core Update de 2024, incluyó por primera vez algunas otras actualizaciones, como la actualización de Helpful Content Update y la actualización de Spam. Y al día siguiente del deploy de esta actualización, desindexó alrededor de más de 1000 sitios
que habían detectado que estaban generados casi íntegramente su contenido por inteligencia artificial. Esos sitios fueron desindexados por completo manualmente por parte de Google. Por otro lado, tenemos las alucinaciones. ¿Qué son las alucinaciones? Que la inteligencia artificial en algunos momentos se inventa parte de la historia, ¿sí? Hicimos un pequeño ejercicio, le pedimos a ChatGPT que nos haga una reseña del Motorola Edge 40 Pro y nos hizo una reseña súper completa con datos del diseño, la pantalla, el rendimiento del teléfono, las cámaras, los competidores, etc. Y quisimos hacer también un trick de AI y le pedimos que nos haga una reseña de un teléfono que no existe, ¿sí? Y de esa manera también nos trajo información súper detallada, ¿sí? Inventando parte de esta información, ¿sí? Entonces, las alucinaciones también son un punto importante a tener en cuenta. Por otro lado, errores, ¿sí? CNET, de 77 artículos generados con inteligencia artificial generativa, ¿sí? La mitad de ellos contenían errores. Esto obligó a CNET a retirarlos, ¿sí? A revisarlos manualmente, ¿sí? Y obviamente hacer un disclaimer sobre lo que ocurrió, ¿sí? Entonces, no es una traducción directamente de la inteligencia artificial generativa hacia la publicación, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo podemos mitigar estos riesgos? ¿Sí? Varios medios en el mundo están trabajando en guidelines de uso de inteligencia artificial. Uno de los primeros, a fines del 2023, fue Wired, donde publicó cómo van a utilizar la inteligencia artificial generativa en sus redacciones, ¿sí? Y a esto siguieron otros casos en el mundo. The Guardian del Reino Unido también sacó sus guidelines, The Guardian's Approach to Generative AI, ¿sí? Donde establece los beneficios para los lectores que implica tener este tipo de guidelines, ¿sí? Y enfatiza en que deben estar siempre supervisados por humanos. Thomson Reuters también sacó sus Data and AI Ethics Principles, ¿sí? Donde también va definiendo cada uno de los puntos en relación a la utilización de la inteligencia artificial generativa en sus redacciones. Y la BBC de Reino Unido también, ¿sí? Tiene unas guías, Guidance the Use of Artificial Intelligence, donde una de las cosas que marca esencialmente es que deben estar alineadas, el uso de estas tecnologías deben estar alineadas con los principios de la BBC, ¿sí? Bien, ¿qué se desprende del análisis de varias de estas guidelines incipientes? Por un lado, la transparencia en la generación, ¿sí? Explicitar claramente que la inteligencia, que algún contenido está generado en parte por la inteligencia artificial generativa. Por otro lado, la supervisión humana. Esto es clave, es crucial, que todo el contenido que se genere con inteligencia artificial generativa esté supervisado por un humano, por un editor senior, que esté revisando, chequeando que la información que puede producir la inteligencia artificial generativa sea correcta. Por otro lado, la identificación clara del contenido generado, ¿sí? En algunos sitios que tienen la funcionalidad de generar resúmenes de notas,
se aclara explícitamente que ese contenido fue generado por inteligencia artificial. Incluso en sus guidelines, OpenAI pide expresamente que el contenido generado por inteligencia artificial sea etiquetado de esa manera, que sea un advice para la audiencia y que pueda entender que ese contenido fue generado por inteligencia artificial. Luego la verificación de hechos, ¿sí? Si bien es el alma mater del periodismo, acá debemos chequear, doble chequear y triple chequear la información que nos trae la inteligencia artificial, ¿sí? Por otro lado, evitar sesgos y discriminación, ¿sí? Nosotros sabemos que la inteligencia artificial generativa aprende, ¿sí?, a partir de contenido existente, por eso también en muchos casos hay acuerdos o hay procesos de acuerdo entre medios y desarrolladores de inteligencia artificial para utilizar esas grandes bases de datos, esa gran cantidad de contenidos para poder utilizarlos para que las máquinas puedan aprender. De hecho, Google para Gemini hizo un acuerdo de $60 millones, si mal no recuerdo, con Reddit, ¿sí? Esa enorme, gigantesca suerte de red social, ¿sí? ¿Por qué decimos evitar sesgos y discriminaciones? Porque hay en muchas ocasiones se detectan sesgos, sobre todo de género, sobre todo lo que tiene que ver con el ideal de belleza que trae la inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo cuando se generan las imágenes. Respeto a la privacidad también es muy importante para poder mantener los datos confidenciales de nuestras audiencias. Y por último, tratar de limitar la automatización completa, esto que hablábamos, ¿no? De pasar lo que nos traen los chatbots o los ChatGPT, por ejemplo, directamente hacia una nota, sino limitar la automatización completa. Bien. Ahora bien, también hablamos de riesgos, ¿sí? Hablamos de formas de tratar de mitigar esos riesgos, ¿sí? De generar guidelines claras para la redacción, ¿sí? Y para la audiencia, pero también se abre un mundo de posibilidades. Vamos a hablar de algunos casos de uso de la inteligencia artificial generativa en medios. Uno de ellos es el de la BBC, ¿sí? Algunos están aplicándose, otros están en vías de aplicación y esencialmente algunas de las iniciativas que tienen es tratar de traducir contenido para que esté disponible para más cantidad de personas, ¿sí? Reformatear el contenido existente de una manera que amplíe el atractivo, por ejemplo, un relator de fútbol de la BBC en vivo que pueda rápidamente ese relato transformarse en texto y luego en una nota. Y también están trabajando en asistentes basados en inteligencia artificial generativa para asistir a sus redactores, ¿sí? Tenemos otro caso súper interesante, que es el de La Nación, que ya está integrando algunas capacidades de inteligencia artificial generativa dentro de sus notas. Uno de esos ejemplos son los opinion boxes, ¿sí? Que lo que hacen es, en un tema determinado, en una nota determinada, extrae una opinión de un columnista del diario para enriquecer la nota, ¿sí? Parece que es una apuesta bastante inteligente de La Nación. Y la otra también es generar las question boxes, ¿sí? Que son cajas con una suerte de frequently asked questions sobre una temática en particular. Con lo cual también me parece que es una apuesta interesante. ¿Por qué? Porque eso puede generar mayor permanencia del usuario en el sitio, mayor tiempo en línea, ¿sí?
Vamos a un último ejemplo de un sitio que se llama Todo Jujuy, ¿sí? Todo Jujuy es un sitio local de una provincia de la República Argentina, de la provincia de Jujuy, ¿sí? Y han estado trabajando con inteligencia artificial, ¿sí? Utilizan Perplexity para contextualizar, ¿sí? Obviamente todo el contenido que se genera Perplexity es revisado por editores. Algunos ejemplos en estos casos fueron un terremoto que hubo hace poco tiempo en Jujuy y utilizaron Perplexity para dar contexto, ¿sí? sobre otros terremotos que ocurrieron, ¿sí? en la provincia. Otro caso súper interesante fue un paro de colectivos en el que también utilizaron Perplexity para poder sumar contexto e historia sobre diferentes paros que se han realizado en la provincia. También están utilizando de manera frecuente Google Pinpoint, ¿sí? para la transcripción de audio a texto, ¿sí? Eso es muy interesante. Hoy tienen como su próxima meta o su próximo desafío, el medio tiene canal de televisión, radio y también el sitio web. Y su próxima meta es tratar de convertir lo que se genera en las radios y lo que se genera en la televisión en notas rápidamente, ¿sí? Y también están utilizando escalabilidad de contenido repetitivo como el clima, el horóscopo y resultados deportivos. Eso lo están haciendo con una alianza con Data Factory para esta integración. Por último, la creación de imágenes para redes sociales, ¿sí? También para poder enriquecer y poder dar otra mirada u otra vuelta sobre los contenidos posteados en las redes sociales. Bien, ahora vamos a ir un poco a algo más terrenal. Vamos a repasar algunas herramientas para el uso de inteligencia artificial generativa en redacciones, ¿sí? Fact-checking. Hay algunas herramientas que permiten el fact-checking, ¿sí? Las deepfakes son algo real, no son algo del futuro, son algo que está pasando ahora. La manipulación de imágenes, la manipulación de videos, ya lo hemos visto en el día de ayer. Es un problema muy, muy serio, ¿sí? Y hay algunas compañías que están desarrollando maneras de poder chequear eso, sobre todo lo que tiene que ver con audio y video. Por un lado está Deepware, ¿sí? Deepware genera análisis sobre videos, ¿sí? Para poder detectar si hay manipulación con inteligencia artificial generativa. Tenemos Sensity también, que es una plataforma que trabaja sobre audio y video, también para detectar patrones que puedan estar siendo manipulados. Y por último hay otras, ¿no es cierto? Tomé 3. Está Originality.ai, que es una herramienta que ayuda a detectar plagios, ¿sí? generados por inteligencia artificial generativa, ¿sí? Bien, después tenemos los chatbots con inteligencia artificial generativa. Tenemos a ChatGPT, ¿sí? Tenemos a Gemini y también a Perplexity, que hablamos recién en el caso de Todo Jujuy, ¿sí? ¿Cómo pueden ayudar estos chatbots para brindar contexto, por un lado, ¿sí? Como hablamos en el caso de Perplexity? También pueden funcionar como traductores, ¿sí? Pueden funcionar como resumidores, grandes resumidores. Hay una aplicación que nosotros utilizamos en 2 al Cubo que se llama ReadAI, que se conecta, apenas ustedes se conectan a un Meet, se conecta esa aplicación y luego de la reunión hace un resumen de la reunión, una transcripción completa de todo lo que se habló. Eso también puede ser útil en las salas de redacción, en las reuniones de sumario, tal vez
por ahí que sean virtuales. ¿Qué otras capacidades tienen los chatbots? También tienen la capacidad de poder ayudarnos tal vez en correcciones ortográficas o gramaticales, ¿sí? Estas también hay que tener mucho ojo siempre también de modismos que puedan tener los chatbots, ¿sí? Poder revisar. Siempre es clave la intervención humana, ¿sí? En estos casos. Luego tenemos generación de imágenes con inteligencia artificial. Ya hay algunos jugadores bastante conocidos, hay una plétora de aplicaciones, pero tenemos DALL-E 2, ¿sí? Motorizado por OpenAI. Midjourney es también otra plataforma para la generación de imágenes. Y tenemos Pixlr. Pixlr inicialmente era un stock image, ¿sí? Un banco de imágenes, que ahora implementó la posibilidad de que nosotros hagamos un prompt y que su inteligencia artificial generativa pueda generar una imagen, ¿sí? El tema de los prompts son cruciales, tanto para los chatbots también como para otras aplicaciones que tienen que ver con inteligencia artificial generativa. Los prompts deben ser estructurados de tal manera de que puedan traernos la información que nosotros estamos necesitando, ¿sí? También tenemos la generación de videos con inteligencia artificial. Tenemos algunos jugadores grandes como Colossian, Heijin y Synthesia, que también generan contenido audiovisual, ¿sí? Esto lo están empezando a utilizar algunas empresas de marketing y lo hemos visto en el ejemplo de Toys R Us, aunque ese ejemplo fue generado por Sora. Sora todavía no está abierto a la audiencia, ¿sí? Todavía está en fase experimental. Otro de los usos o de las herramientas que se pueden utilizar es la optimización de titulaciones, ¿sí? Esto es algo súper interesante. Hay una empresa que se llama Smart Story que están trabajando en la utilización de inteligencia artificial generativa para poder predecir y para poder generar titulaciones que funcionen sobre todas las cosas en una superficie como la de Google Discover, ¿sí? Entonces acá tenemos una enorme cantidad de herramientas, ¿sí? No se limitan obviamente a las que estuvimos recién exhibiendo, sino que como habíamos visto en aquel gráfico del principio de la presentación, es enorme la cantidad de aplicaciones que se están generando diariamente, diría. Bueno, ¿qué estamos haciendo en 2 al cubo sobre la inteligencia artificial generativa? Por un lado, estamos generando instancias de capacitaciones, ¿sí? Que no son solamente herramientales, no son solamente para entender cómo funcionan, sino capacitaciones que impliquen entender qué es la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Sus usos, sus riesgos también, qué se puede hacer y qué no. También colaboramos en la creación de guidelines de uso para las redacciones, ¿sí? Utilizando distintos ejemplos y tratando de hacerlos tailor-made a cada uno de los medios con los que trabajamos. Trabajamos también en el uso de prompt engineering, ¿sí? Esto es cómo generar un prompt que sea eficaz y que nos traiga la información que nosotros estamos buscando. No es solamente hablar con el chatbot y que nos cuente lo que nosotros queremos, sino que tenemos que ser muy precisos, tenemos que darle contexto al chatbot, tenemos que tratar de ser lo más precisos posibles para poder
tener la respuesta que nosotros estamos necesitando. De hecho, en lo que es desarrollo de audiencias, estamos trabajando con algunos prompts específicos para lo que es keyword research, ¿sí? Y que nos traiga keywords clusterizadas ya. Y también evaluamos oportunidades de escalabilidad para contenidos que pueden generar poco valor agregado, ¿sí? Bien, algunas conclusiones que me gustaría hablar sobre esta presentación. El surgimiento de la inteligencia artificial generativa marca una transformación muy profunda en el panorama de medios y el periodismo. Desde su historia temprana, con experimentos que buscaban simular aspectos de la creatividad humana, hasta la sofisticación actual que permite la generación de texto, imágenes y video, ¿sí? En el ámbito de los medios, la inteligencia artificial generativa amplió las fronteras o está ampliando las fronteras, ¿sí? Muchas redacciones de hoy ya la están utilizando, como hemos visto en los casos de uso que presentamos, ¿sí? Y muestra cómo se puede integrar, ¿sí? Pero sí tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, que la integración de la inteligencia artificial generativa en el periodismo presenta riesgos significativos, sobre todo con lo que tiene que ver con la credibilidad, la precisión, ¿sí?, que tienen los medios. A medida que avanzamos, los roles del periodismo van a ir cambiando, ¿sí? Y van a empezar, a partir de la introducción de la inteligencia artificial generativa en las redacciones, van a comenzar a aparecer nuevos roles, ¿sí? Así como las redes sociales obligaron a generar roles como los community managers o los editores de audiencias, personas que estén abocadas en la cuantificación numérica, en el rendimiento de las notas y cómo optimizar para que los distintos canales de tráfico puedan generar mayores volúmenes. Creo que la inteligencia artificial generativa va a empezar a generar nuevos roles, ¿sí? O editores que estén trabajando con inteligencia artificial generativa, con contenido generado por ellas, ¿sí? Hay roles que todavía no están del todo definidos, pero esto claramente va a implicar la necesidad de poder tener personas que estén trabajando, ¿sí?, en estas nuevas herramientas, ¿sí? Pero lo que sí me gustaría decir es que más que nunca, ¿sí?, el rol del periodismo es central, ¿sí? La inteligencia artificial no va a reemplazar al periodismo, puede ser una extensión, una ayuda, ¿sí? Y más que nunca el rol del periodismo va a ser central, ¿sí?, para poder discernir lo verdadero, lo falso, para poder contar nuevas historias y nuevas narraciones. Muchas gracias por su tiempo.